Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre el derecho tributario en sus rasgos y sus aspectos más relevantes, como lo son el surgimiento, conceptualización, autonomía, principios que lo componen y las ramas auxiliares del derecho tributario. En este sentido voy a comenzar por hacerme una interrogante, como lo es: ¿por qué surge el derecho tributario? El derecho tributario se debe a dos causas principales, como lo son la caída de los precios del petróleo y el déficit fiscal de las finanzas públicas. De ahí parte, ¿verdad?, el nacimiento de lo que hoy conocemos como derecho tributario. En cuanto a su conceptualización, de acuerdo a las investigaciones realizadas, existen innumerables conceptos de lo que es el derecho tributario, pero para efectos de este análisis voy a trabajar con el siguiente. Es el sistema de normas jurídicas originadas y fundamentadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de regular, discutir, revisar, controlar, modificar en materia de recaudación de los impuestos y contribuciones fiscales derivadas del ejercicio de la potestad tributaria del Estado. Como podemos observar, existen aquí rasgos bastante resaltantes que, como lo es, que nace con el fin de regular todo en materia tributaria y que esta es una potestad del Estado. Por lo tanto, el derecho tributario es un derecho público. En cuanto a su autonomía, el derecho tributario se encuentra frente a una gran controversia por parte de los estudiosos de esta materia, ya que se puede decir que no existe un total acuerdo entre si el derecho tributario tiene o no autonomía, ya que algunos expertos opinan que el derecho tributario es un derecho que no puede deslindarse de otras ramas del derecho y que para subsistir él no puede aislarse de un todo y no puede actuar de forma solitaria. Muchos dicen que el derecho tributario depende del derecho administrativo y que este derecho no se puede parcelar. Por lo tanto, existe esa disyuntiva en cuanto a la autonomía total de lo que es el derecho tributario. En cuanto a los principios que lo componen, voy a mencionar que estos principios se derivan principalmente de lo que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también del Código Orgánico Tributario. Al respecto, nos encontramos con el primer principio, que es el principio de legalidad o primacía de la ley. Este es un principio fundamental del derecho público, que establece que todo ejercicio del poder público debe estar sometido a la voluntad de la ley y no a la voluntad de las personas. Creo que está bastante claro este principio de legalidad, pero específicamente en el caso del derecho tributario se le llama partida de nacimiento del derecho tributario y se encuentra representado por el siguiente aforismo: nullum tributi sine lege, el cual significa principio de la reserva legal de la tributación, el cual surge como un freno a los posibles abusos de la administración en contra de los administrados. Esto se encuentra consagrado en el artículo 317 de la Constitución y en el artículo 3 de nuestro Código Orgánico Tributario. El segundo principio es el principio de generalidad. Este principio establece que todo ciudadano debe tributar y que no puede haber ciudadanos exentos. Eso se encuentra establecido en el artículo 133 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El tercer principio es el principio de igualdad. Este principio establece que la ley debe dar un tratamiento igual a todas las personas, consagrado también en nuestra Constitución en su artículo 21. El cuarto principio es el principio de proporcionalidad. Este principio exige que la fijación de los tributos a los ciudadanos habitantes de un país sean en proporción de sus ingresos. Quiere decir, a mayor ingreso, mayor impuesto. El principio número 5 es el principio de la no confiscatoriedad.
establece el derecho a la propiedad privada de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana y prohíbe la confiscación, a excepción de lo que se establece en los artículos 115, 116, 317 de nuestra Constitución. El sexto principio es el principio de la justicia tributaria. Este principio se refiere al deber de contribuir a los gastos públicos, el cual también se encuentra consagrado en el artículo 316 de nuestra Constitución. El séptimo principio, que es el principio de la justicia tributaria. Perdón, el séptimo principio, que es el principio de la no retroactividad. Esto significa que los tributos no tienen efecto en el tiempo y que no se puede aplicar una nueva ley a los actos del pasado. Se fundamenta en la Constitución en su artículo 24 y en el artículo 8 del Código Orgánico Tributario. Esto quiere decir que ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, a excepto cuando suprima o establezca sanciones que favorezcan al infractor. El octavo y último principio, que es el principio de la prohibición del pago en servicios personales. Este principio se encuentra consagrado en nuestra Constitución en el artículo 317 y señala que el pago de los tributos debe ser en dinero en efectivo y que no se puede, se prohíbe aquí la obligación de hacer o no hacer. O sea, no puede ser con el pago de servicios personales. Se encuentra muy bien establecido en el artículo que ya mencioné, en nuestra Constitución. Ahora bien, pasando a otro punto, nos encontramos con lo que son las ramas auxiliares del derecho tributario, encontrándonos en un principio con el derecho penal tributario. Esta es la rama del derecho público interno que se encarga de la imposición de sanciones cuando se infringen la norma prevista en el derecho tributario. Este tiene penas corporales, pecuniarias y otro tipo de penas. El derecho constitucional tributario. Este derecho constitucional tributario es la disciplina del derecho constitucional que estudia los principios constitucionales de la tributación. Creo que está más que claro. Esta rama, ¿verdad? Estudia todo lo que son esos principios que rigen en lo que es la materia del derecho tributario. Como ya los mencionamos anteriormente, son 8 principios y básicamente surgen y nacen y se encuentran completamente dispuestos en nuestra Constitución. El derecho internacional tributario. Esta rama, ¿verdad?, se encarga de la normativa que se debe aplicar en cuanto a las controversias entre dos o más países en relación a materia tributaria. Y por último, el derecho procesal tributario. Este derecho se encarga de estudiar las distintas formas y maneras de relación jurídica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Quiere decir esas relaciones que se dan entre el Estado y los contribuyentes. Bueno, hasta aquí llegó este pequeño análisis y disertación en cuanto a lo que son las generalidades que comprende el derecho tributario. Nos vemos en una próxima oportunidad y pásenla bien.